Capítulo 32. Matatabi movió la cola de un lado a otro con frustración. Yuzu había salido corriendo por la puerta justo cuando sonó una alarma en toda la aldea. Había tratado de perseguir a su nueva mascota humana una vez que vio la ola de clones de tinta que pululaban por la aldea, pero las protecciones alrededor del apartamento de los Kurosaki estaban angustiosamente bien hechas, e Ichigo no las había modificado para responder a ninguna de las bestias con cola. Ese era un descuido que el niño tendría que corregir en el instante en que arrastrara a los niños a casa. Eventualmente, Matatabi e Isobu habían sido capaces de encontrar una debilidad en las alas. Kurosaki había pasado por alto las tuberías que conducían al retrete. Después de que Isobu los hiciera estallar, el par de bestias con cola habían sido lo suficientemente pequeñas como para arrastrarse fuera del agujero. Pero cuando finalmente llegaron al mundo exterior, el contingente de voluntarios de Konoha ya se había ido. Matatabi, Isobu y todos los demás estaban recibiendo actualizaciones de Kurama y Shukaku a través de su enlace en Naruto, por lo que el 2 colas y el 3 colas sabían que debían dirigirse a Uzushio. Por conveniencia, Matatabi había crecido tanto como un carro de tamaño moderado, y gentilmente permitió que la tortuga más lenta montara en su lomo, pero era un gato, no un guepardo. Además, necesitaba la fuerza para luchar cuando llegaran, por lo que no podía desperdiciar toda su energía en correr. A pocas horas de Uzushio, Matatabi e Isobu se toparon con una corte de Shinobizuna que se dirigía en la misma dirección. La presencia de las bestias con cola hizo que el nin de arena se detuviera. A pesar de los mejores esfuerzos de Naruto, los humanos y las bestias con cola no se sentían cómodos el uno con el otro. Ninguna de las partes se movió para atacar, pero mientras estuvieran detenidos, no estaban ayudando a Naruto y a los otros humanos. Matatabi miró al grupo y reconoció al que iba a la cabeza por los recuerdos compartidos por Shukaku. Ella merodeó hacia él, haciendo que algunos de los shinobi reaccionaran con gritos y desenvainando las armas. Pero Matatabi estaba dispuesta a priorizar la seguridad de sus mascotas humanas sobre la rudeza del Sunanin, sin mencionar que Shukaku sería insoportable si dañaba a uno de sus shinobi, por lo que no siseó ni gruñó ni mostró colmillos al shinobi. Baki de Suna, vamos en ayuda de Naruto y los nuestros, anunció Matatabi. Su voz retumbó a través de la llanura haciendo que los humanos se estremecieran. Baki se negó a mostrar su malestar por ser identificado por su nombre por una bestia con cola, aunque podía oler la ansiedad que se extendía de él en oleadas. En lugar de eso, dio un pequeño paso hacia ella y le hizo una leve reverencia. Dama 2 colas, vamos en ayuda de nuestro Kage y vengar a nuestros camaradas, contestó Baki. Matatabi aprobó el respetuoso discurso. Entonces cabalgaremos contigo, admitió. Aquellos que nunca habían albergado a una bestia con cola en su interior debían ser honrados con tal favor. De espaldas, Isobu resopló en voz baja. Sabía que ella ya no quería correr, pero era demasiado inteligente para decir nada. Se subió a su hombro, haciendo que los Sunanin susurraran entre ellos, y luego saltó por el aire sobre un shinobi de aspecto robusto. No era un movimiento que una tortuga real pudiera manejar, pero las bestias con cola eran superiores a los animales ordinarios en todos los sentidos. El hombre en cuestión se quedó con los ojos muy abiertos, pero no descolocó inmediatamente a Isobu, lo cual fue lo mejor. Su única concesión fue volver a colocar el bulto de tela atado a su espalda. El 2 colas notó que todos los Sunanin llevaban fardos similares. Estaban empapados de suficientes aceites picantes y chakra para hacer que la nariz de Matatabi se contrajera si hubiera tenido menos control sobre su forma. Por su parte, Matatabi se abalanzó, encogiéndose mientras se elevaba, y aterrizó en el hombro de Baki disfrazada de gato doméstico. Baki no se inmutó, pero tampoco se movió. Adelante, exigió Matatabi. Tu Kage y sus hermanos aún viven, pero debemos llegar pronto para mantenerlos así. Baki no se movió. Matatabi pensó que tendría que quejarse con Shukaku. Su hermano claramente estaba subestimando la inteligencia del hombre si ni siquiera podía seguir órdenes simples. ¿Estás seguro?, preguntó Baki. Su voz era débil por la esperanza contenida. Matatabi perdonó amablemente su lentitud ante la abrumadora emoción. Los shinobi seguían siendo humanos por debajo de su entrenamiento. Estamos en comunicación con Shukaku y Kurama a través de Naruto, anunció Matatabi. No nos equivocamos en esto. Isobu se balanceó arriba y abajo en señal de acuerdo. El shinobi que lo llevaba se puso blanco ante el movimiento. Isobu podría tener que elegir otro si ese colapsara. Los seres humanos eran terriblemente frágiles física y emocionalmente. ¿A qué esperas?, preguntó Matatabi. B. Baki parecía querer hablar más, pero se tragó sus preguntas y dio la orden de proceder en su lugar.
Al menos era entrenable. Shukaku tendría que trabajar en eso después de que este lío terminara. Los Sunanin estaban presionando más rápido de lo que era saludable para llegar a Uzu de manera oportuna. No estaban corriendo directamente, eso los dejaría exhaustos e inútiles tanto como lo habría hecho con ella, pero no estarían en plena forma después de llegar a su destino. No es que ningún shinobi que no sea un Jinchuriki pueda estar en plena forma después de una loca carrera por el continente. Sin embargo, Matatabi quería que el shinobi de arena fuera más rápido. Seguramente, su presencia y la de Isobu compensarían la debilidad de los humanos a su llegada. Se quedó callada porque Isobu le sugeriría que empezara a correr de nuevo, y ella no iba a cargarlo. Habían recorrido más de la mitad de la distancia hasta Uzu cuando Matatabi aulló involuntariamente en estado de shock. El volumen de su grito obligó a todo el grupo a detenerse, varios shinobi cayeron al suelo por sorpresa o dolor o ambos. ¿Qué pasa?, gritó Baki. Matatabi debió de ensordecerlo temporalmente. Vaya, hemos perdido el vínculo con Naruto, rugió Matatabi. Por deferencia a preservar lo que quedaba de su audición, lo gritó telepáticamente. Ichigo no podía ser el único humano acostumbrado a la comunicación telepática. Su querida Yujito no había tenido ningún problema y tampoco la dulce Yuzu. Baki se tambaleó salvajemente, tal vez había una pequeña posibilidad de que Matatabi hubiera sido demasiado fuerte con su voz mental, pero el Jounin se las arregló para mantener los pies debajo. Una vez que estuvo estable, Baki hizo lo más sensato que había visto hasta el momento. Se volvió hacia su corte de shinobi y les ordenó que corrieran. El grupo todavía estaba a kilómetros y kilómetros de distancia cuando una ráfaga de luz tiñó el cielo de rojo. De todos modos, sintieron la onda expansiva del ataque y tuvieron que prepararse contra el viento que amenazaba con arrastrarlos de sus pies. ¿Eso fue un Biju?, preguntó Baki. Matatabi movió la cola de un lado a otro. No, ¿nuestro enemigo puede hacer eso?, exigió una Kunoichi. Su voz estaba al borde de la histeria. Desde su punto de vista, observaron cómo las crestas de las olas, a la altura de las montañas, se elevaban y luego volvían a colapsar en el océano. Una fuerza tremenda había abierto el mar. A lo lejos, las nubes de tormenta se formaron rápidamente con la repentina afluencia de agua evaporada. Era seguro que el mar iba a ser traicionero a lo largo de la costa durante días, tal vez semanas, mientras las corrientes se enderezaban. No, no es nuestro enemigo, declaró Matatabi. Esperaba sonar más firme de lo que sentía. Le costó un esfuerzo consciente alisar su pelaje, pero se las arregló después de un momento más o menos. Lo más probable es que haya sido Kurosaki Ichigo. ¿Kurosaki?, protestó Baki, arqueando el cuello hacia atrás para mirarla fijamente. El chico es apenas un genin. No importa quién sea su familia. Ningún genin tiene la habilidad y las reservas para hacer eso. Matatabi se recostó en su hombro y se enfrentó a su mirada escéptica con su propia mirada dura. Los gatos no perdían los concursos de miradas, y a ella no le gustaba que dudaran de ella. Es nuevo en esto de ser un genin, pero se ha enfrentado a desafíos que harían que la mayoría de los shinobi se estremecieran de terror, dijo Matatabi. Kon era una excelente narradora con el soborno adecuado, pero esas no eran sus historias para contar. Ichigo confiaba en su capacidad para someter a mi hermano y a mí si causamos problemas en Konoha. Individualmente o en conjunto. Matatabi no era un sensor para sentir el temblor en el chakra de un hombre. Pero estaba lo suficientemente cerca como para ver a Baki tragar saliva con la garganta repentinamente seca. A menos que un Kage estuviera dotado de una habilidad como el Mokuton de Senju, las cadenas de sellado de Uzumaki o el Sharingan de Uchiha, no eran suficientes para enfrentarse a un Biju por sí solos. Se necesitaron equipos de shinobi de alto nivel para capturar, sellar o ahuyentar a un Biju libre. Kurosaki esperaba ser capaz de manejar dos a la vez. Seguiremos adelante, dijo Baki una vez que recuperó el control de sí mismo. Entra por el suroeste, sugirió Isobu. Sí, convino Matatabi. Ahí es donde los shinobi aliados instalaron su tienda América. Los hermanos de Kazekage se están recuperando allí. Junto con ella y los nuevos humanos de Isobu, los shinobi no eran tan rápidos con la amenaza de algo tan poderoso como un Biju suelto en el horizonte, pero aún así se movían rápidamente. Casi podían ver la aldea cuando la conexión de Matatabi con el otro Biju volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Le dio un codazo en la mejilla a Baki y dijo en un susurro: Naruto ha vuelto a la normalidad. Antoki lo convirtió en un niño. Típico Naruto. ¿El Kazekage?, preguntó Baki con la misma calma. No es necesario volver a ralentizar a todo el grupo. Está tan bien como se puede esperar, dijo Matatabi. Peleando.
irritable. No hay heridos graves. Pero Shukaku es un gruñón y está distraído con la pelea, por lo que sus informes son irregulares. Un gruñón, repitió Baki en voz baja. Matatabi sonrió, mostrando unos colmillos afilados y perfectos. Sospecho que ya lo sabes. Baki suspiró profundamente. Ha habido algunas señales. Un genjutsu parpadeó en la existencia. Era una creación masiva que flotaba improbable sobre las ruinas de todo el pueblo. Por lo que Matatabi pudo ver, la matriz apuntaba hacia arriba en lugar de hacia abajo, lo que significa que no afectó a casi nadie. ¿Qué es eso?, preguntó Baki. ¿Es Kurosaki otra vez? Creo que sí, dijo Matatabi. No podía entender qué estaba haciendo con su genjutsu sin sentido, pero podía interrogar a Kon una vez que encontrara el muñeco Dwarby. De alguna manera, el patético juguete lo sabía todo. Sigue adelante, le dijo. Es solo un genjutsu. Infinite Tsukuyomi era solo un genjutsu, murmuró Baki, pero siguió moviéndose. El Sunanin finalmente llegó al borde exterior de la aldea. Su ritmo se ralentizó a paso de tortuga mientras buscaban la carpa médica o a cualquiera que supiera lo que estaba sucediendo mientras trataban de evitar llamar la atención del enemigo. El grupo no encontró resistencia, pero podía oír los sonidos de las peleas y los gritos. Como regla general, los shinobi no gritaban en la batalla. Los gritos eran comunes y a menudo se usaban para regular la respiración. Pero gritar implicaba miedo, y los shinobi se entrenaron extensamente para controlar su miedo frente a la muerte y el dolor. Al norte, justo después de esa estructura, espetó Isoru. Sentí que Karin usaba sus poderes. ¿Dónde se concentran los gritos? Perfecto, gruñó Baki. Entra. El shinobi se movía, suave y silencioso, como un tiburón en el agua. Baki estaba a la cabeza de la formación, lo que significaba que Matatabi era uno de los primeros en ver el caos. Había un gran montículo negro en el centro de un pequeño patio libre de escombros. El montículo se movía y se agitaba como una bola de serpientes. Pero los bordes eran borrosos, como si se tratara de una neblina de calor. Podía sentir el conducto natural del chakra, Hugo pensó que era su nombre, en el fondo de la masa. No muy lejos, shinobi y samuráis heridos y apenas conscientes salían como abejas furiosas de la tienda médica. Los que estaban demasiado débiles para moverse eran arrastrados por sus camaradas más capaces. Sombras más borrosas, del tamaño de una persona, los perseguían. Los humanos golpeaban inútilmente las tenues sombras. Los golpes no hicieron más que causar dolor a los humanos al principio, que fue la fuente de los gritos. Solo cuando las formas se volvieron más oscuras, los golpes del shinobi parecieron tener algún efecto, pero en ese momento las sombras eran lo suficientemente sólidas como para infligir heridas. ¿Qué demonios?, preguntó Baki. Vuelve. Gritó una voz familiar. Matatabi escudriñó la zona. Había una raya amarilla. Yuzu estaba rodeado por media docena de cadenas vacilantes como un pulpo de metal demente. A diferencia de la mayoría de los esfuerzos de los shinobi, sus cadenas tenían un efecto real en las sombras y podían derribarlas. Se colocó espalda con Karin, que empuñaba un palo azul brillante y apuñalaba a cualquier sombra que se le acercara. Dos de los brazos de cadena de Yuzu estaban excavando en la masa negra palpitante, mientras que el resto estaba tratando de recoger las sombras de los shinobi heridos. Mientras Matatabi observaba, una sombra pálida apenas perceptible contra el caos de cuerpos, se deslizó bajo las cadenas y agarró el brazo de Yuzu. Gritó y las cadenas de ese lado de su cuerpo se congelaron. No es mi humano. Rugió Matatabi. Saltó del hombro de Baki, revirtiendo su transformación anterior, y creció hasta alcanzar un tamaño impresionante. Matatabi se abalanzó sobre la enfermiza pelusa gris, evitando a las mujeres con natural gracia felina. Sus patas se entumecieron y encendió fuego alrededor de las almohadillas de sus dedos. La sensación floreció alrededor de sus patas. Eso fue mucho mejor. La gran bestia de dos colas se alejó del monstruo peludo y vio que la sombra era mucho más clara, apenas una brizna pálida y sin moverse en lo más mínimo. Eso era aburrido. Pero había otros alrededor. Matatabi saltaba de pelusa en pelusa, encendiendo su fuego cada vez. La energía oscura que se había reunido alrededor de los monstruos peludos se consumió en sus llamas. Al final se quedó con las docenas de borrosos que rodeaban el conducto natural del chakra. Se suponía que no debía matar humanos mientras viviera bajo el techo de los Kurosaki a menos que la estuvieran atacando y no tuviera otra opción. Matatabi definitivamente prendería fuego al hombre si tratara de encender las pelusas que lo pululaban. La de dos colas frunció el ceño y cambió de cola. Se permitió crecer.
Por lo general, prefería una forma de gato doméstico más pequeña del tamaño de un caballo, pero podía ser tan grande como sus hermanos si era necesario. Esta vez, Matatabi creció hasta alcanzar el tamaño de una pequeña casa, extendió una pata, enganchó la parte posterior de la camisa de Hugo y lo sacó de la masa. Una parte de ella quería llevarlo por el pescuezo entre los dientes. Pero, lamentablemente, los humanos no tenían mucho pescuezo. Dejó a un lado al usuario natural del chakra y luego se abalanzó sobre las pelusas muy oscuras. Eran mucho más rápidos que los peludos más pálidos y había más de ellos. Tuvo que perseguir a unos cuantos. Pero cuando terminó, todos estaban quemados, claros y quietos. Cuando terminó, el patio estaba vacío, excepto por unos pocos mechones pálidos y unas pocas docenas de shinobi conmocionados. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Sakura. La amiga de Naruto vacilaba ligeramente sobre sus pies y mostraba todos los signos clásicos de agotamiento de chakras. Muchas gracias, unicornio, exclamó Yuzu a los pies de Matatabi. Eres increíble. Matatabi se encogió hasta su forma de gatito y se acercó a Yuzu en busca de garabatos. Yuzu era extremadamente talentosa para dar garabatos, y Matatabi merecía una recompensa por todo su arduo trabajo. Yuzu obedientemente se inclinó y comenzó a rascar a Matatabi detrás de las orejas y debajo de la barbilla. Eres tan bonita y fuerte y una gran saltadora. Y tu fuego debe haber estado muy caliente para deshacerte de esos malos, elogió Yuzu. Naturalmente, ronroneó Matatabi. Yuzu era un humano muy bien entrenado. Menos mal que Matatabi había decidido salvarla. El Tres Colas se burló ruidosamente de su lugar entre los Sandlin. Algunos de los shinobi habían tirado sus paquetes de tela y estaban revisando a los heridos. Se estaban alimentando de chakra. Es por eso que se abalanzaron sobre Hugo, anunció el Hokage después de examinar al hombre en cuestión. Tsunade parecía cansada, agotada y más vieja de lo que Matatabi la había visto jamás. El gato de dos colas se preguntó si eso era un efecto secundario del ataque de los peludos, o si el Hokage finalmente había visto demasiadas guerras. Con el tiempo, los humanos se desgastaron. Ese era el problema con los cuerpos físicos. Karin contempló la gloriosa figura de Matatabi. Había una mirada contemplativa en su rostro cuando dijo, había una leyenda donde nacimos que decía que los Nekomata pueden exorcizar a los muertos con sus llamas. Pero eso no tiene sentido aquí. Las llamas de las dos colas están hechas de chakra, protestó Sakura débilmente. La compañera de equipo de Naruto claramente no podía reconocer la excelencia cuando estaba frente a su nariz. Eso fue una lástima. Probablemente era la razón por la que nunca había dicho que sí a una cita con Naruto. Los peludos sabían claramente cuando estaban superados, anunció Matatabi. Por supuesto que lo hicieron, estuvo de acuerdo Yuzu al instante. ¿Pelucas?, dijo Karin arrastrando la voz. Matatabi se sonrojó. Era indigno que ella dijera borroso en voz alta. Por otra parte, ¿podría hacer algo indigno? Se me ocurren varias cosas, dijo Isobu telepáticamente. Matatabi se burló en voz baja en su dirección. Ella tenía la misma suciedad sobre él después de meses de vivir juntos. Ignorante de la discusión que se estaba gestando entre las bestias de cola, Baki habló. ¿Conoces el estado de Temari y Kankuro y el Kazekage, Tsunade-sama, Sakura-sensei? Estamos aquí, Baki, gritó la hermana de Gaara desde el interior de la carpa médica. Se puso en pie mientras su hermano hacía todo lo posible por sostenerla. La kunoichi se veía terrible y se tambaleaba peor que Sakura. Le faltaba su abanico habitual, pero había adquirido un kunai de alguna parte. El hermano estaba irreconocible sin su cara pintada. Estaba apoyado en un pedazo de madera medio podrida, que le servía de arma improvisada. Matatabi recordó que habían sido secuestrados antes de que comenzara todo este lío y, aunque no necesariamente estaban heridos, sus sistemas de chakras habían sido interrumpidos durante mucho tiempo. Lady Temari, maestra Kankuro, me siento aliviada de verte con vida, dijo Baki. Lo mismo aquí, graznó Kankuro. Temari asintió una vez, sus palabras ya habían sido agotadas. ¿Y el Kazekage?, preguntó Baki. Gaara está luchando en la aldea, explicó el Hokage. Estas sombras no son los únicos asaltantes. Antoke ya ha resucitado a varios Uzumaki y les ha ordenado luchar contra nuestra gente. El leve alivio de Baki fue barrido por una sombría determinación. Entonces nuestros preparativos no fueron en vano. Hizo un gesto hacia los bultos de tela que los Sunanin traían consigo. Supongo que eso no es para vendajes, dijo el Hokage. No, Hokage-sama, dijo Baki. La tela está imbuida de sellos que amortiguan los chakras, que se desarrollaron cuando nuestra aldea luchó contra Uzushio.
El Hokage frunció el ceño, profundizando aún más las líneas de su rostro. ¿Qué hace? La tela evita que los Uzumaki activen sus cadenas de chakras, pero no se ve afectada por los sellos que alteran los chakras, que eran comunes entre los shinobi Uzumaki en el pasado, explicó Baki. Tuve que consultar a nuestros ancianos para obtener la información. No es de extrañar que no hayas llegado aquí hasta ahora. Apuesto a que se necesitaron horas para obtener algo útil de los ancianos, reflexionó Kankuro. Temari le dio un codazo en el costado, lo que hizo que ambos se tambalearan y se balancearan. Konoha no tiene ningún registro de cómo contrarrestar las técnicas Uzumaki, dijo el Hokage. Sus precauciones fueron sabias a pesar de cualquier retraso. Es probable que tu escuadrón esté en mejor forma que todos menos los muertos vivientes. ¿Cuánta tela preparaste? Solo 29 tornillos. Algunos estaban almacenados. Algunos son nuevos. El proceso de sellado es costoso en términos de materiales y tiempo, dijo Baki. Hay más de 30 Uzumaki por ahí, dijo Sakura. Probablemente haya uno por cada pelirroja secuestrada con una gota de sangre Uzumaki. Pero los Uzumaki no son descerebrados, replicó Yuzu. Mamá no lo era. Y todos están locos por ser obligados a pelear. Probablemente se dejarían arrear juntos, por lo que se puede atrapar a más de uno juntos. Matatabi ronroneó en voz baja en señal de aprobación. Tenía un ser humano tan bueno e inteligente. Eso podría funcionar, dijo el Hokage. Estudió a Yuzu cuidadosamente. ¿Crees que podrías mantener a los Uzumaki en su lugar con esas cadenas tuyas? Yuzu consideró la pregunta seriamente. No lo sé. No puedo invocar demasiadas cadenas a la vez, o pierdo la concentración. Y las sombras borrosas distraen mucho. Yuzu podría agrupar a algunos de los Uzumaki hasta que podamos unirlos, sugirió Baki. Si Lady Dwotails puede mantener el monstruos de sombra lejos de ella. Por supuesto que puedo, dijo Matatabi al instante. Pasó al tamaño de un caballo de tiro. Yuzu, solo por esta vez puedes montar en mi espalda. Oh, Dios mío, es un honor, dijo Yuzu. Rápidamente se colocó en su lugar y tensó sus cadenas. Yuzu y el Dos Colas acompañarán al contingente de Suna mientras someten a las sombras, anunció el Hokage. El resto de nosotros evacuaremos a los heridos fuera de los límites de la aldea. Obviamente, no podemos mantener a los heridos aquí y arriesgarnos a que alguien pierda más chakra. Hubo un rugido silencioso de sí, señora de las fuerzas reunidas mientras se separaban en sus grupos asignados. Los que podían caminar ayudaban a los curanderos con los que no podían. Intenta dirigirte directamente a Naruto, dijo el Hokage. Está en el centro de la plaza dibujando un sello que contendrá al loco responsable de todo esto. Recuerdo haber visto sombras allí también. Baki y Matatabi asintieron con la cabeza. Naruto estaba, como de costumbre, hasta el cuello en medio de las cosas. ¿Qué es eso? El nervioso Sunanin que había llevado a Isobu señaló una nube de polvo que se movía hacia ellos a gran velocidad. Hubo un momento en el que todos se tensaron por una nueva amenaza. Entonces Karin dijo, oh, es solo Kon. Se parece a Kurosaki, dijo Baki lentamente. Kon está en el cuerpo de Ichigo en este momento, ya que Ichigo está ocupado luchando, explicó Yuzu casualmente. No lo entiendo, dijo Baki. ¿Qué significa eso? Matatabi aguzó el oído, esperando una explicación más completa. Kon nunca había entrado en detalles sobre cómo llegó a poseer el cuerpo de Ichigo o cualquier cuerpo en particular. Karin abrió la boca para hablar mientras Yuzu cambiaba de lugar por la misma razón. Desafortunadamente, el propio Kon interrumpió lo que los gemelos iban a decir a continuación. Se detuvo frente a ellos. Con un aspecto agobiado, pero por lo demás completamente diferente al típico y sombrío Ichigo. ¿Qué te pasa en la cara? Preguntó Matatabi. Kon envió un ceño feroz en su dirección. Oh, eso lo arregló, dijo. Kon resopló y se apartó de ella para mirar a Isobu. La mayoría de los otros Kages están tratando de vaciar el agua de mar que se acumula debajo de Uzusio, para poder llenarlo con tierra. Shukaku pensó que podías ayudar con eso. Puedo, dijo Isobu. Karin, ven conmigo. Tu afinidad con el hielo será de nosotros. Karin miró a Sakura, quien encontró la fuerza para sonreír levemente. Los médicos no pueden hacer nada por el agotamiento de los chakras sin agotarse a sí mismos, y tenemos suficiente gente para las lesiones ordinarias, dijo Sakura. Ayudar a los Kages y a las bestias con cola es más importante. Sí, sensei, dijo Karin. Se acercó al nervioso Sunanin y con cuidado levantó a Isobu de su hombro. ¿Vas a crecer tú también? Isobu resopló. Eventualmente. Pero no para viajar. Soy una tortuga.
Kon se puso de pie para prestar atención. ¿Quieres que te lleve a ti y a Karin a los muelles? Si ahí es donde están todos los demás, dijo Isobu secamente. Un viaje en el Con Express se acerca, dijo con una sonrisa. Para ti, velocidad máxima. Los ojos de Karin se abrieron de par en par. ¿Velocidad máxima? Kon sonrió, la expresión maníaca e inquietante en el rostro generalmente severo de Ichigo. Ya que el asunto es urgente. Con tu permiso, Okage-sama. Por supuesto, dijo el Hokage, sonando tan divertido como su cansancio se lo permitía. ¿Qué tan rápido puede correr Kon? Preguntó Matatabi en voz baja. Tiene 3 veces la fuerza de las piernas de cualquier cuerpo en el que esté, gorjeó Yuzu. Matatabi observó cómo Kon cogía a Karin y, por tanto, a Isobu, en sus brazos y se lanzaba hacia adelante. Cubrió decenas de pies en un solo paso, todo sin usar chakra, y luego Kon usó un parpadeo corporal básico para lanzarse a la distancia. En su espacio de reunión compartido, las otras bestias con cola fueron repentinamente sometidas a los gritos impíos de terror de Isobu. Matatabi soltó una risita. El reptil de sangre fría necesitaba ser sacudido de vez en cuando. Matatabi se volvió hacia el centro de la aldea en ruinas. Deja que la cabeza de la concha grite. Ella y Yuzu tenían una misión propia que completar. Fin del capítulo. Este capítulo se subtituló: El gato de 2 colas sube los malvados conejitos de polvo. Kon solo puede realizar el jutsu más básico cuando está en el cuerpo de Ichigo. Pero es un amante, no un luchador. El jutsu básico es todo lo que necesita. Gracias por leer. Por favor, revise.